esta ocasión nos toca hacer el repaso de la lección número 10 de la escuela sabática, que se titula La educación artística y científica. Vamos a tratar de englobar tres partes. La primera sería Dios, el origen de todo. La segunda parte sería la educación y el arte. Y la tercera parte sería la educación y la ciencia. En la primera parte de Dios, el origen de todo, la lección nos marca Proverbios 1:7, que Dios es el creador de todo, pero en Proverbios 1:7 específicamente nos hace ver que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es reverenciar a Jehová, es humillarnos ante Jehová y entender que Él es el creador de todo y el sustentador de todo. En Romanos 1:20, 21 y 22 dice que aún después del pecado nuestro mundo está pues con muchas maravillas y mucha hermosura, a pesar de que ya tiene casi 6,000 años de haberse hecho y después del diluvio. Y nosotros como hijos de Dios entendemos que al dar el origen Él de todo esto, lo hizo hermoso y lo hizo para que fuera una área sustentable y habitable y sobre todo que fuera hermosa para el deseo de vivir en esa región. Ya supimos que el enemigo se empeña en destruir la hermosura que Dios ha hecho en la tierra y las bellezas. Y por eso es importante el repaso de esta lección, donde debemos de ver que el originador de todo es nuestro Dios y que la educación es importante. La educación es muy importante y como lo hemos visto en todo lo que va del trimestre. Y ya la educación tiene que ver mucho con el arte y tiene que ver mucho con la ciencia. Y en realidad, en este mundo, en la actualidad, la mayoría de las personas cree todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Nosotros sabemos que en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Entonces, también aparte de crearlas con un propósito, las sostiene con su poder y su magnificencia. También, por ejemplo, la lección nos habla en Salmos 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y vemos que al hacer este estudio, esta reflexión sobre la gloria de Dios, es importante que nosotros siempre tengamos como fundamento para la educación el hecho de que Dios es el educador principal y nos quiere educar y nos quiere transformar en hijos que podamos tener el deseo de ver. Pues la educación que nos da también es para que podamos disfrutar las cosas maravillosas del arte y que podamos disfrutar las cosas de la ciencia, como hay muchas personas que les dio Dios capacidades para que lo hicieran. Algo que nos llama la atención también es que siempre vamos a tener la fórmula con Dios. La educación cristiana en nuestro medio, de lo que nuestros hijos deben de estar en iglesias, en las iglesias y en las escuelas cristianas, de lo posible, para poder contrarrestar toda esa influencia negativa que hay en el mundo. El hombre, por tal de no aceptar que Dios es el creador, ha tratado de usurparlo y de usar 1001 formas de fórmulas que según ellos son lo que originó este mundo. Toda esa ciencia que ha hecho el mundo o el hombre, en realidad los aleja de Dios, pero algunas personas, aún con esas situaciones de educación tan distorsionada, encuentran que la naturaleza puede darnos a conocer lo que es la magnificencia de Dios. Es por eso que también podemos leer en Romanos 1, 20, 21 y 22, como les comenté hace unos momentos, que esa hermosura de la tierra
que ha persistido. Imaginémonos cómo sería cuando Dios lo acababa de crear el mundo. Era una cosa súper hermosa. También hay que pensar en los increíbles prodigios y bellezas de nuestro mundo, incluso después del pecado. Y debemos de darle gracias a Dios que nos permite ser educados a su imagen y semejanza nuevamente, o reeducados, y que lo que Él desea es que entendamos y veamos las artes, pero a través de la creación de Él. La mayoría de las personas en la actualidad trata de ver todo lo que se hizo o se creó por Dios, y lo tratan de ver como que se hizo de la nada. En realidad, Dios sí creó de la nada el mundo, pero nosotros sabemos que todo lo que el hombre ha hecho o hace es nada más modificar lo que ya estaba creado por él. La parte que nos toca aquí de ver también de la hermosura de la santidad de Dios, dice que debemos de adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de tener temor reverente delante de Él. Dice que toda la tierra alabe a Jehová. ¿Cómo entendemos este concepto, la hermosura de la santidad? ¿Qué debería significar esto para un cristiano y cómo debería impactar en lo que enseñamos de arte y de belleza y de la relación con la ciencia? Dicen que la belleza está en los ojos de quien lo mira, pero no debemos olvidar que esos ojos los creó Dios, y Él nos da la capacidad de poder captar esa belleza. Por ende, el estudio de las artes y las ciencias puede y debe acercarnos al carácter de Dios, no de alejarnos. Por eso nosotros debemos de ser siempre educados por la palabra de Dios. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con la cual Él ha adornado nuestra morada terrenal. Algo que me llamó la atención de Génesis 3:6 dice que nos enseña acerca de que la belleza en sí no es necesariamente buena ni santa, porque muchas personas utilizan la belleza en forma errónea o contraria para desvirtuar la maravillosa obra de Dios. Y les invito a que leamos Proverbios 6:25. En Proverbios 6:25 vamos a ver algo muy importante de lo que es Proverbios capítulo 6, versículo 25. Y dice: no codicies su hermosura en tu corazón, y ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan. Muchas personas utilizan lo que Dios hizo hermoso en forma indebida, y eso les trae problemas en su vida y en su salud, y hace que tengan un decremento o decrecimiento en su desarrollo. ¿Cuáles son algunas cosas bellas que no son necesariamente santas ni buenas? Pues tenemos que esas personas han desvirtuado en las artes, hacen cosas hermosas, pero también con no muy buenos principios ni moral. Y por eso es importante que nosotros como cristianos tengamos presente lo que Dios nos da a entender en su palabra para poder proveernos de esas bellezas, y siempre tomarlo en forma de lo que Dios nos ha enseñado. Algo que nos ayuda mucho también, y los invito a que lean el capítulo 38 de Job. El capítulo 38 de Job es cuando Dios le contesta a Job, después de todo lo que sufrió, después de todo lo que pasó, y las interrogantes y las preguntas que él tenía, Dios se las empieza a contestar una por una. Y algo que nos debe de llenar de enseñanza es que Dios le hace ver a Job que Él es el creador, y que Job, al haber sufrido tanto y las preguntas que tenía, eran nada más parte para que él pudiera comprender más a Dios. Después de que Dios le explica a Job todo lo que hizo,
ya no le quedó ninguna duda de que él estaba siendo enseñado por Dios. Otra cosa importante también es que hay expertos en el error. ¿Qué es lo que pasa con esas personas que tergiversan las maravillas que Dios ha hecho y la utilizan en forma incorrecta? En 1 Timoteo 6 se nos dan instrucciones claras sobre qué actividades debemos evitar, pero también se nos da una amplia explicación en los versículos 9 y 10. 1 Timoteo 6 dice el versículo 9: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando tenemos una visión materialista de las cosas que Dios ha hecho y adoramos a la naturaleza en lugar de Dios, siempre va a haber una oscuridad en nuestra vida. Nunca vamos a poder entender las bellezas que Dios ha hecho para nosotros. Y es por eso que debemos estar conscientes de que Él es el único que nos puede ayudar. Dice también, ¿cuáles son las actividades? En el versículo 9 y 10 de 1 de Timoteo, nos dice, 1 Timoteo 6, 9 y 10. El 10. Lo acabo de leer y dice que debemos de tener cuidado de no amar el dinero. Debemos de amar las cosas bellas que Dios ha hecho. Debemos amar la ciencia en el sentido de que nos ayuda a vivir mejor, pero no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta para llegar al fin. Otra cosa que es importante que les quiero subrayar es que en el capítulo 6 de Timoteo, San Pablo hace mucha referencia a que debemos de tener cuidado de unas prácticas indebidas y cómo debemos de guiarnos para estar con Dios y hacer las cosas que Dios pide. La ciencia biológica actual, por ejemplo, se basa en el supuesto de que la vida comenzó hace miles de millones de años y que fue por casualidad, sin Dios y sin ninguna finalidad. Asimismo, nosotros vemos que cuando creemos en un Dios creador y sustentador, toda la cosmovisión es diferente a eso que está diciendo la ciencia actualmente. Dice que debemos o qué lecciones podemos sacar de esto acerca de que puede haber gente experta en el error. ¿Cuántas personas han usado las maravillas que Dios ha dejado y las usan para destrucción del mismo ser humano? Eso hace que nosotros podamos ver que la capacidad que tienen la utilizan en forma indebida. Nosotros debemos de darle gracias a Dios por esas capacidades que nos da y utilizarlas para su honra y su gloria. Hay personas que en Proverbios 1 dice que nos enseña esto acerca de lo que debería ser la verdadera educación cristiana. Todo el capítulo 1 de Proverbios habla de la forma tan maravillosa en que debemos de nosotros, al ser hijos de Dios, debemos de hacer todo lo que se pueda. Y en el versículo 7 me llamó la atención. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y hay un consejo que da el sabio Salomón. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y en el 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Estos son consejos muy prácticos y muy buenos para que nuestra educación y los hijos nuestros sean educados de forma correcta, para que puedan aceptar y ver las maravillas de Dios. Dice en Proverbios 1:7, que lo acabamos de leer, según este versículo, ¿cuál es la clave de la verdadera educación cristiana? Pues ya sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Un ganador del premio Nobel, un ateo, un hombre que estudia el universo y sus fuerzas físicas, escribió lo siguiente: cuanto más inteligible o no se puede comprender el universo, más absurdo parece. Claro que sí, porque ellos no quieren aceptar que fue hecho por Dios y que lo sustenta Dios, todo el universo, no nada más nuestra tierra. Es importante lo que Dios le responde a Job. Nuevamente se los digo. En Job está hablándoles en el capítulo 28, que espero que lo leamos todo, está muy interesante. Veamos cómo Dios le hace ver todo lo que Él creó, todo lo que Él hizo y la forma en que lo sustenta, para que nosotros nos gocemos en eso y podamos ver esas bellezas, tanto de la belleza de las cosas, de la naturaleza, como las ciencias que sacamos. Tanto en lo macroscópico como en lo microscópico, Dios nos enseña el poder tan grande y tan inmenso que tiene y de sustentar todo. Y ya sabemos que por Jesús fue hecho todo, y sin Él no hubiera sido hecho nada, y sobre todo que lo sustenta y lo cuida. Esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos esa cosmovisión de Dios, esa forma de expresarnos de Él, esa forma de adorarlo y de amarlo y de hacer todo lo que está de nuestra parte para ser educados por Él, entonces tenemos una verdadera educación en lo que es la belleza y lo que es todo eso. Dice que algunos de los maestros que vayan a dar clases pueden ver lo siguiente. Puedes ver o preguntar: ¿qué es la belleza? ¿Cómo la definiríamos? ¿Cómo podría un cristiano definir y comprender la belleza? Pues por eso cuando vemos la belleza de lo que Dios ha hecho, nos damos cuenta de que Dios es un ser que le gusta la belleza, que la promueve y la sustenta. Y Él quiere que nosotros veamos toda esa belleza con la que Él nos ha protegido y nos ha puesto a nuestra disposición. Cristo podía haber venido a la tierra como un científico muy brillante. Imagínense hacer los milagros que hacía y todo como un científico, que Él viniera como un científico y lo hiciera, pues todo el mundo estaría maravillado con Jesús. Pero en cambio vino y se formó como un humilde artesano. Estuvo presente en la creación y él la hizo, pero aprendió como una persona común y cumplió sus deberes obedientemente. Esto nos estimula a que nosotros en nuestra actividad que realizamos, en donde quiera que estemos, en la escuela que nos eduquemos y en la iglesia en que participemos, siempre tengamos presente que Dios está enseñándonos para que podamos disfrutar esta vida, a pesar de cómo está. Aunque no todos los cristianos son llamados a enseñar en escuelas, los cristianos pueden enseñar a los demás con palabras y hechos. No necesariamente que usted sea maestro, hermano. En realidad nosotros estamos enseñando a la gente que nos rodea de a quién servimos y a quién adoramos. ¿Qué hábitos debe cultivar el cristiano como alumno de Cristo y como maestro del mundo? Primeramente, como dice Proverbios, el capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que debemos nosotros siempre llevar a cabo eso, el temor de Jehová. Que eso sea lo que nos distinga, que eso sea lo que transmitamos a los demás y que podamos entender lo que es la educación. Como decíamos, hay muchas artes las cuales son usadas en forma correcta, pero también hay muchos que han tomado la delantera y lo hacen en forma equivocada. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en escoger las cosas bellas, admirarlas, pero sobre todo comprender que son parte de la creación de Dios, que no es a lo que debemos de adorar. Y cada uno de nosotros, al ser enseñados por Dios, le amamos, le obedecemos y lo adoramos a Él. Espero que esta lección nos ayude a comprender algo muy somero, muy apenas así superficial, de que para creer en verdad en una belleza, en lo que podamos distinguir de lo bello que son las cosas y lo científico que podemos estudiar,
sin comprometernos con las nuevas historias que nos cuentan esas personas y que ni siquiera son cosas comprobadas, sino que son teorías. Eso es importante. Nosotros sí podemos comprobar que es un Dios el que creó todo. Sí podemos comprobar que la belleza la hizo Él. Y sí podemos comprobar que la ciencia es de Él. Y debemos de estudiar siempre confiados en que Dios nos puede ayudar para ser mejores cada día. Muy bien, hermanos. Este es el repaso de la lección. Espero que al estudiarla ustedes hayan sacado muchas más lecciones. Y les invito a que oremos para terminar este repaso. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por la forma en que tú has dirigido todo desde el principio. Gracias por crearnos, Señor. Gracias porque creaste la naturaleza tan bella que nos rodea. Gracias porque nos das la inteligencia y la capacidad de estudiar cosas de la ciencia. Pero sobre todo, Señor, gracias porque son herramientas para conocerte mejor, para poder alabar y glorificarte. Y ayúdanos para que en todo lo que hagamos honremos tu santo nombre. Que los demás vean en nosotros unos hijos tuyos agradecidos, humildes, sencillos, pero sobre todo que nos interesa y nos gusta ser personas que participemos tanto de las cosas bellas como de las cosas científicas. Y que todo sea para ayuda de nosotros y de nuestros semejantes. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.